Bueno, el complejo motor migrante se va a dar durante el periodo de ayuno, es decir, cuando el 90% de los alimentos ingeridos hayan sido absorbidos. Va a ser un programa de trabajo motor, ¿sí? Que se va a dar durante este periodo y se va a interrumpir cuando nuevamente incorporemos algún alimento. Va a estar dado por fenómenos eléctricos y mecánicos que van a permitir el desplazamiento de las secreciones y de algunos residuos en sentido cefalocaudal. ¿Cuál va a ser la unidad funcional? Es decir, ¿dónde se va a dar este complejo motor migrante? Va a estar comprendido por el cuerpo del estómago, el duodeno y el intestino delgado hasta los primeros centímetros del colon derecho, ¿sí? Todo este sector del tubo digestivo, todo este segmento se va a comportar entonces como una unidad funcional. Es un complejo que se repite cada 90 o cada 100 minutos mientras dure el ayuno y lo vamos a poder diferenciar a partir de 3 o 4 fases, ¿sí? Que vamos a verlas a continuación. Es un programa que está coordinado por el sistema nervioso entérico. Y las funciones de este complejo motor migrante, por qué necesitamos de la motilidad del tubo digestivo en el periodo de ayuno, es justamente para poder expulsar los residuos no digeridos, ¿sí? Aquellos que no hayan sido digeridos durante la etapa, digamos, de digestión y absorción de alimentos y hayan quedado en algún sector del tubo digestivo, y además también para evitar el sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, aquí vemos las distintas fases del complejo motor migrante. La fase 1 podemos identificarla como la fase de quiescencia, es decir, donde hay menos movilidad dentro de lo que es el ciclo. Ocupa del 40 al 60% del ciclo en cuanto al tiempo y se observa obviamente ritmo eléctrico básico, que ya hemos visto que está presente siempre, pero representa la inmovilidad porque no hay presencia de actividad motora, ¿sí? Es decir, que no hay contracciones dentro de lo que sería la fase 1. Dentro de lo que es la fase 2, cuando vamos avanzando hacia una fase 2, nos encontramos con un periodo que se denomina periodo polifásico, ¿sí? Ocupa del 20 al 30% del ciclo y comienzan a haber algunas contracciones irregulares, polifásicas, que van aumentando de la intensidad. Pero bueno, justamente vamos a encontrar que esas contracciones están aisladas, ¿sí? No están coordinadas. No hay una coordinación peristáltica, sino que podemos encontrar pequeñas contracciones en distintos puntos y sí vamos a encontrar un aumento de las secreciones basales. El periodo de fase 3 es el periodo más llamativo, ¿sí? Dentro del complejo motor migrante. Si bien ocupa solo del 5 al 10% del ciclo, es la fase con más actividad eléctrica y motora, ¿sí? Es donde se observa realmente una coordinación peristáltica, ¿sí? Es donde podemos observar una explosión de ondas eléctricas y motoras, es la fase de mayor intensidad y bueno, a medida que se va avanzando en la fase 3, también vemos que las secreciones basales son máximas, ¿sí? Luego se va a pasar a lo que sería una fase 4, que puede estar presente o no, es decir, que de una fase 3 se puede pasar a una fase 1 o de una fase 3 a una fase 4 para luego iniciar una fase 1. Es un periodo corto que ocupa del 0 al 5% del ciclo, como dijimos es inconstante y lo que va sucediendo es que va disminuyendo la intensidad y la frecuencia de las ondas, ¿sí? Es decir que las características son similares a las de la fase 2, ¿sí? Porque va a haber contracciones irregulares, pero justamente van a ir cada vez disminuyendo cada vez más a lo largo del tiempo para luego iniciar una fase 1. Bueno, y como dijimos anteriormente, a medida que se va avanzando con, digamos, el transcurso de las distintas fases dentro del complejo motor migrante, esto va permitiendo que los distintos residuos que hayan quedado en el tubo digestivo, las distintas secreciones, vayan
avanzando en sentido cefalocaudal. Bueno, cuando hablamos de masticación, lo primero que tenemos que pensar es que estamos haciendo referencia al tipo de motilidad de mezcla. Esto es muy importante porque justamente a partir de este procedimiento vamos a preparar física y químicamente a los alimentos para que puedan ser deglutidos y llegar luego al estómago. Cuando hablamos de masticación, bueno, tenemos que saber que se da en la cavidad bucal y participan obviamente los dientes, la lengua, el paladar y obviamente los músculos masticatorios, ¿sí? El macetero, el temporal y los pterigoideos lateral y medio, ¿sí? Que justamente me van a permitir la elevación y la depresión del maxilar inferior, como así también los movimientos propulsores y retropulsores. Bueno, gran parte de este programa motor se lo vamos a deber al reflejo masticatorio, que se desencadena en principio al inhibirse los músculos de la masticación, permitiendo que el maxilar inferior descienda. La mandíbula luego se eleva para ocluir los dientes y luego se vuelve a iniciar el reflejo. Bueno, los músculos masticatorios van a estar inervados por el quinto par craneal, es decir, por el nervio trigémino, y la integración de este reflejo masticatorio se va a dar a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los núcleos del tronco encefálico. Tengamos en cuenta que es un reflejo de tipo voluntario, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser la finalidad de la masticación? Obviamente generar el bolo alimenticio, es decir, generar el bolo que se va a estar formando a partir de los alimentos que ingerimos en contacto con las secreciones salivales, digamos que se dan a nivel de la boca. Bueno, muy bien, este bolo alimenticio lo que va a permitir es facilitar el paso de los alimentos desde la cavidad bucal hacia el esófago para que puedan llegar al estómago y de esta forma también mediante facilitar la acción enzimática, es decir, facilitar luego el proceso de digestión, ¿sí? Al nosotros poder disminuir el tamaño de las partículas, mediante el proceso de masticación estamos facilitando que las enzimas puedan actuar sobre la superficie del bolo alimenticio y permitir una mejor digestión. Bueno, veremos ahora entonces el reflejo de deglución. Cuando hablamos de deglución estamos hablando de un conjunto de acciones musculares que van a estar coordinadas y que van a permitir el traslado del bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. Cuando pensamos en el tipo de motilidad de deglución tenemos que pensar que es peristáltica o propulsiva, ¿sí? El esófago no va a tener, o más bien el reflejo de deglución no va a presentar motilidad de mezcla. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, se va a dividir en tres fases este reflejo. En una fase bucal, que la vamos a considerar voluntaria, ya que es el momento en que uno decide, a partir de empujar la lengua hacia el paladar, permitir el paso del bolo alimenticio desde la boca hacia la orofaringe. Entonces va a ser un acto consciente y voluntario. Y luego ya vamos a pasar a toda la etapa involuntaria, ¿sí? De todas las fases involuntarias que tienen que ver con la deglución, que van a ser la fase faringia, donde el bolo alimenticio se traslada desde la orofaringe hacia el esófago, y la fase esofágica, donde el bolo alimenticio se traslada desde el esófago hacia el fundus gástrico. Bueno, y aquí vemos las estructuras anatómicas que participan del reflejo de la deglución. Podemos mencionar en principio a la faringe, más bien a la orofaringe, así que va a ser la que, donde se va a iniciar el reflejo deglutorio, y está constituido por músculo estriado. Y por otra parte, el esófago, que como ya sabemos es un órgano tubular,
que puede tener una longitud de 18 a 25 centímetros. Se va a encontrar comunicado por arriba con la orofaringe y por debajo con el estómago. Bueno, podemos diferenciar tres zonas del esófago. Por un lado, vamos a ver que existen dos esfínteres, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, y justamente también vamos a encontrar al cuerpo esofágico entre medio de estos dos esfínteres. Bien, el esfínter esofágico superior se encuentra separando al esófago de la orofaringe, va a estar constituido por músculo estriado y en reposo tenemos que saber que se encuentra siempre contraído, ¿sí? Justamente para evitar la entrada de aire hacia el esófago y también para evitar el reflujo desde el esófago hacia la orofaringe o hacia la boca. Por otro lado, el esfínter esofágico inferior separa al fundo gástrico del esófago, del cuerpo esofágico. Por lo tanto, también la función va a ser evitar el reflujo gastroesofágico. Pensemos que es una zona de alta presión que va a estar comprendido por estructuras esofágicas y extraesofágicas, que lo que permiten es que en estado de reposo este esfínter se encuentre contraído y justamente se relaje cuando se inicia el reflejo de deglución. Bueno, y el cuerpo del esófago podemos diferenciarlo en cuanto a sus capas musculares, no, más bien no las capas musculares, sino los distintos tercios que podemos mencionar del esófago. Tenemos un tercio superior que va a estar constituido por músculo estriado, un tercio medio constituido por músculo estriado y liso, y un tercio inferior constituido por músculo liso. Y bueno, por supuesto, las capas musculares, al igual que después veremos en el resto del tubo digestivo, va a estar comprendido por una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Sepamos que el músculo estriado del tercio superior del esófago se va a contraer cuando comienza la deglución y luego, digamos, el músculo liso va a continuar con la motilidad de propulsión para permitir el pasaje del bolo desde la boca hacia el estómago. El reflejo de la deglución es un buen ejemplo para poder explicar la integración entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y el entérico. Recordemos entonces que este reflejo comienza una vez que el bolo tiene el tamaño y la consistencia adecuada y voluntariamente uno decide la deglución. El bolo entonces, recordemos que es empujado por la punta de la lengua hacia el paladar, la base de la lengua se deprime y el bolo se va a desplazar hacia la orofaringe, donde vamos a encontrar lo que llamamos mecanorreceptores que van a estar sensando las señales acerca del tamaño y la consistencia del bolo. Estos mecanorreceptores que se ubican en los pilares amigdalinos se los conoce como corpúsculos de Pomerenke. Bien, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Una vez que recibimos estas señales, vamos a tener ciertos nervios aferentes, son ciertas ramas sensitivas del nervio glosofaringio, trigémino y vago, que van a viajar por vía aferente hacia el centro de la deglución. El centro de la deglución se va a encontrar a nivel del bulbo encefálico. En este centro se va a integrar una respuesta y se va a enviar por vía eferente a través de ciertos nervios somáticos que van a estar regulando el músculo estriado de la faringe, el esfínter esofágico superior y el tercio superior del esófago, a partir de los pares craneales 5, 9, 10 y 12. Y al mismo tiempo van a participar ciertas fibras del nervio vago, ¿sí? Es decir, que va a estar actuando también el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso parasimpático. El nervio vago va a hacer sinapsis con ciertas neuronas mientéricas que van a estar inervando el músculo liso de los dos tercios inferiores del esófago y del esfínter esofágico inferior. Bien, recordemos que estas fibras del nervio vago van a estar liberando acetilcolina hacia las fibras mientéricas para permitir, para
para hacer sinapsis y permitir la respuesta entonces a nivel del músculo liso. Entonces, de esta forma comienza lo que sería la fase involuntaria de la deglución y vamos a tener como resultado entonces el inicio de la onda, digamos, contráctil, peristáltica a nivel de la faringe, con la consecuente relajación del esfínter esofágico superior, la contracción del músculo estriado y liso para permitir el pasaje del bolo alimenticio por el esófago hacia el estómago, la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿sí? La relajación del inferior se va a dar una vez que se vuelve a cerrar el esfínter esofágico superior. Y al mismo tiempo lo que empieza a suceder una vez que se activa el reflejo deglutorio es la relajación del fundus gástrico. A esta situación se la conoce como relajación receptiva refleja para permitir justamente el pasaje del bolo alimenticio a través del esófago y llega hacia el estómago, donde se va a aumentar la capacidad de reservorio, ¿sí? Es decir, que una vez que se inicia el reflejo de la deglución, el estómago ya se prepara para recibir el alimento. Entonces, como resultado del reflejo de deglución, vamos a tener la coordinación de las ondas peristálticas que comienza a nivel de la faringe, es decir, con el músculo estriado que compone la faringe, y que se continúa con el músculo del esófago, estriado y liso. Por otro lado, ya hablamos de que se relaja el esfínter esofágico superior, el inferior, y se relaja el fundus gástrico, ¿sí? Permitiendo entonces este efecto de relajación receptiva refleja. Y por otro lado, algo muy importante es que se activan mecanismos de seguridad. El reflejo de la deglución está altamente coordinado con la inervación de la respiración y del habla. ¿Qué es lo que sucede? Se ponen en marcha ciertos mecanismos para evitar que el bolo alimenticio pase hacia las fosas nasales o bien pase hacia la tráquea. Entonces, lo que sucede es que se eleva el velo del paladar y se eleva la faringe para evitar que haya un reflujo hacia las fosas nasales. Y por otro lado, también la epiglotis se apoya sobre la glotis, se produce un periodo de apnea, se cierran las cuerdas vocales y se contraen los músculos laringeos justamente para evitar que el contenido pase hacia las vías respiratorias. Tengamos en cuenta entonces que la falla de alguno de estos mecanismos pueden producir lo que se conoce como disfagia orofaringia, ¿sí? Entonces podríamos llegar a tener digamos, la probabilidad de tener algún tipo de infección respiratoria o obviamente algún tipo de asfixia, ¿sí? Por regurgitación faringonasal. En esta diapositiva vamos a encontrar las distintas fases del reflejo de deglución. La primera fase es la fase oral o bucal, que lleva el bolo desde la boca hacia la orofaringe. Es una fase voluntaria. Es el momento en que la lengua prepara y empuja el bolo hacia el paladar y estimula los mecanorreceptores de la faringe para iniciar el reflejo de la deglución. La segunda fase, que sería la fase faringea, justamente permite los movimientos que mueven el bolo desde la orofaringe hacia el esófago. Ya es una fase involuntaria de la deglución. Se permitía el ascenso del paladar blando y de la laringe justamente para permitir estos mecanismos de seguridad y evitar que el bolo refluya hacia las fosas nasales o bien hacia la tráquea. Se contrae entonces el músculo faringeo superior, se relaja el esfínter esofágico superior y se produce el cierre de la glotis para permitir que el bolo pase al esófago y no hacia las vías respiratorias. Y por último, la fase esofágica, que permite que el bolo sea evacuado desde el esófago hacia el estómago, hacia el fundus gástrico. En este momento las estructuras vuelven a su posición de reposo, ¿sí? Porque ya a esta altura no hay
dificultades con la interferencia de las vías respiratorias y se origina entonces la onda peristáltica para permitir que el bolo llegue hacia el fundus gástrico. Bueno, y en la fase esofágica, es decir, la última fase de la deglución, podemos encontrar dos tipos de ondas peristálticas. Recordemos siempre que la motilidad propia del músculo del esófago va a ser el peristaltismo. Bien, entonces las ondas peristálticas primarias van a ser aquellas que se continúan de la onda peristáltica que se inició en la faringe, ¿sí? Y se propaga hacia el esófago. Estas ondas primarias pueden ser efectivas o pueden ser inefectivas. Van a ser efectivas cuando nacen en la faringe y llegan hacia el estómago. Y las inefectivas nacen en la faringe también, pero se agotan en la porción superior o media del esófago, es decir, que no llegan hacia el estómago. Por otro lado tenemos las ondas secundarias. Las ondas secundarias se van a dar cuando la onda peristáltica primaria no consigue mover hasta el estómago la totalidad del bolo. Entonces lo que se va a producir es un reflejo, ¿sí? Que se va a iniciar a partir de la distensión de las paredes del esófago por la presencia del bolo en algún nivel del esófago. Se va a producir entonces un reflejo que se transmite desde las fibras aferentes vagales, llegan hacia el bulbo y vuelven por fibras eferentes también del nervio vago. Bien, y estas ondas secundarias se van a dar hasta que el bolo llegue hacia el estómago. Bueno, en este gráfico vamos a ver representado el registro de una onda esofágica, ¿sí? Vemos aquí entonces el gráfico del esófago, en principio la faringe, el esfínter esofágico superior, el tercio superior del esófago que está compuesto por músculo estriado, el segundo y tercer porción del esófago formado principalmente por músculo liso y el esfínter esofágico inferior. Y aquí a la derecha lo que vemos son las presiones, ¿sí? Cómo van aumentando o disminuyendo las presiones a lo largo del esófago y a nivel de los esfínteres para permitir el reflejo deglutorio. Recordemos entonces que en principio, cuando estemos hablando del esfínter esofágico superior, en reposo se va a encontrar contraído. Fíjense que la presión en reposo del esfínter antes de que se produzca la deglución está a 50 milímetros de mercurio. Sin embargo, el músculo estriado de la faringe en reposo la encontramos a 0 milímetros de mercurio. Bien, entonces esta línea punteada me está haciendo referencia al momento de la deglución, es decir, al momento del pasaje del bolo, del sólido. ¿Qué es lo que sucede entonces? En principio, la onda dijimos que comenzaba a nivel del músculo estriado de la faringe. Por lo tanto, una vez que yo decido la deglución, rápidamente aumenta la presión, por lo tanto se contrae el músculo estriado de la faringe, ¿sí? Para iniciar la onda peristáltica. En simultáneo se relaja el esfínter esofágico superior. Fíjense cómo cae la presión justamente para que pueda distenderse el esfínter y permitir el pasaje del bolo. Esta relajación es muy breve, ¿sí? Se permite el pasaje del bolo y rápidamente se vuelve a contraer, ¿sí? Rápidamente aumenta la presión hasta llegar a la presión luego de reposo. Y a medida que va pasando por el esófago, es decir, ya acá estaríamos en la fase esofágica, ¿sí? De la deglución, el bolo va pasando, en principio el músculo que está por delante del bolo, como dijimos antes, va a estar relajado. Y a medida que vaya pasando el bolo, por detrás se va a ir contrayendo el músculo para ejercer esta onda peristáltica. Entonces, una vez que pasa el bolo, se contrae el músculo, en este caso estamos hablando de músculo estriado, la contracción es más potente, y a medida que va pasando, obviamente se va contrayendo los distintos puntos del músculo del esófago, ¿sí? Por detrás del bolo se va contrayendo el músculo.
Fíjense que al momento en que el esfínter esofágico superior comienza a contraerse, ¿sí? En ese momento ya empieza a relajarse el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Porque cuando se inicia entonces la respuesta de este reflejo deglutorio, el esfínter esofágico inferior se relaja para permitir el pasaje del bolo hacia el fundus gástrico. Y recuerden que al mismo tiempo también se estaría relajando el fundus, lo que permitía lo que nosotros conocemos como relajación receptiva refleja. Bien, fíjense que el esfínter esofágico inferior disminuye un poquito la presión para poder distenderse, permitir el pasaje del bolo y luego se vuelve a contraer a partir del aumento de la presión. Bueno, y el esfínter esofágico inferior, recordemos que es muy importante para evitar el reflujo gastroesofágico, es decir, que en reposo siempre se va a encontrar contraído a una presión de aproximadamente 30 milímetros de mercurio, para evitar justamente el pasaje del contenido gástrico hacia el esófago y evitar de esta forma que la mucosa esofágica, así que el epitelio del esófago se vaya lesionando. Recordemos que el contenido gástrico va a ser rico en ácido clorhídrico y en pepsina, que esto puede ser lo que llegue a irritar o a lesionar el epitelio esofágico. Bien, ¿en qué momento se va a distender? Una vez, como ya dijimos, que se inicie la onda primaria, ¿sí? La onda esofágica primaria. Y si llega a haber alteraciones en cuanto a la contracción o relajación de este esfínter, podemos encontrar ciertas situaciones patológicas, ¿sí? Cuando hay falta de relajación del esfínter, encontramos una situación llamada calasia, ¿sí? Que justamente lo que sucede es que hay alguna falla a nivel de la inervación del sistema nervioso entérico, que lo que no permitiría es la relajación del esfínter. Por lo tanto, los alimentos se van acumulando a nivel del esófago y cuesta que pasen hacia el estómago. Y por otro lado, existe la falta de contracción, ¿sí? del esfínter, que lo que permite, lo que justamente estaría ocasionando es el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Esta situación es conocida como reflujo gastroesofágico y obviamente pueden ser diversas las causas. Bueno, hay ciertas sustancias, ciertas hormonas, ciertos fármacos que pueden aumentar la contracción del esfínter o bien lo pueden relajar aún más. Tengan en cuenta que el óxido nítrico es una de las sustancias que permite la relajación del esfínter esofágico inferior. Va a estar liberado por justamente las neuronas del sistema nervioso entérico. Y por otro lado, algunas sustancias como la acetilcolina en altas concentraciones y la gastrina van a permitir el aumento de la contracción, ¿sí? Para evitar justamente el reflujo. Existen otras sustancias también que pueden interferir en la relajación y en la contracción. Por ejemplo, tanto la nicotina como la cafeína o la progesterona, que es una hormona que está aumentada, por ejemplo, durante el embarazo, van a permitir que justamente haya menos contracción del esfínter esofágico inferior y por lo tanto se relaje, ¿sí? Inhiben la contracción. Por lo tanto, son situaciones cuando se consumen este tipo de sustancias o hay aumento de estas hormonas que aparezca cierto reflujo.